tanto a través de la membresía como del curso individual, habiéndolo contratado. Vale, ya hemos visto esto. Así, digo, ¿en qué estoy pensando yo? Estoy pensando en actualización incremental, así que vamos para allá. Quiero aplicar cambios, no va a ser necesario, no quiero guardar esto, porque vamos a empezar una actividad desde cero. Y bien, bueno, primero os lo muestro y luego os comento, porque aunque esto que vamos a hablar es válido para orígenes de datos que admitan plegado de consultas, y ahora lo desarrollaré mejor, yo he creado una demostración basada en un Excel para que podáis entender el concepto. Pero bueno, luego lo detallo más detenidamente, pero no quería olvidar mencionar que esto no se puede hacer trabajando sobre un libro Excel. Yo lo he hecho así para que podáis reproducir, quienes lo deseéis, esta actividad en vuestros ordenadores, aunque no tengáis acceso a una base de datos. Toda la explicación teórica, todo lo que voy a explicar, sí que es válido, ¿eh? El método es el mismo, pero no funcionará con un archivo Excel. Yo aquí lo que hago es una simulación. Y vamos a hablar de este caso que responde tanto a la pregunta que nos plantea Álvaro, que es la que ya os mostré anteriormente, como una pregunta que estaba pendiente de respuesta de aquí, de Ana Frutos, donde me pedía mostrar ejemplos de cómo se configura o que desarrolle de una forma un poco más detallada cómo funciona la actualización incremental. Ella ya la está utilizando, pero le genera dudas. Hay algunos parámetros de configuración que no entiende muy bien por qué, cómo se configuran, y le provocan que sus datos tarden mucho en actualizarse. Bueno, Ana, para cuando veas este vídeo, comentarte que lo que está sucediendo es que siempre estás cargando, y tú misma lo mencionas, eres consciente de ello, 4 o 5 años. Estás cargando un volumen de datos muy grande cada día o cada semana o cada vez que se actualizan tus datos. ¿Vale? Vamos a tener que hacer el ajuste, como tú bien indicas, por ejemplo, para que solo se actualicen los últimos 15 días. Así que durante la demostración explicaré en qué lugares tienes que hacer este ajuste, Ana. Pero voy a tomar como ejemplo un poquito también la consulta que hacía Álvaro, ¿vale? Cómo puedo conectarme con mi base de datos y no estar actualizándolo todo. Quiero separar la parte histórica de la parte actual. Y para esto yo lo voy a representar, como os digo, con un ficherito muy chiquitito, porque necesito trabajar con un volumen de datos que veáis con mucha claridad sin tener que hacer una explicación que sea compleja técnicamente. Entonces, voy a partir de la base de que yo tengo esta tabla. Esta es mi contabilidad, volviendo al caso de Álvaro. Tengo una serie de registros, tengo una serie de fechas, en este caso importes de pedido, podría ser cualquier otra cosa, unos descuentos, y según el importe y el descuento obtengo una facturación. Bueno, y además una fecha en la que estos registros han sido actualizados. Aquí trato de representar un poco el escenario que plantea Álvaro, donde tenemos una serie de registros que ya no se van a modificar, esa contabilidad ya ha sido cerrada. Por ejemplo, tenemos los datos 2020, 2021 ya cerrados. Esto va a ser inamovible, no debe cambiar nunca, pero, por ejemplo, pues el año 22 todavía estamos en proceso de auditoría, estamos haciendo ajustes, y sí que es posible que esté sufriendo algunos cambios, o incluso el 2023 con total seguridad va a sufrir cambios porque estamos añadiendo nuevos registros constantemente. Bien, pues esta tablita tan sencilla pretende simular una tabla de una base de datos, ¿vale? Como os digo, yo lo voy a hacer en Excel para que podáis reproducir este mismo ejercicio por vuestros medios si lo deseáis. Pero la forma correcta de funcionar la actualización incremental no es con archivos Excel. Bien, vamos a repasar algunos conceptos importantes de actualización incremental, porque no se puede aplicar este método si no se conocen unos fundamentos básicos. No son complejos, pero sí son requisitos que sí o sí debemos cumplir para que este método nos funcione. Y vamos allá. Uy, ¿dónde está la teoría? Aquí, que os quería hablar acerca de la teoría. Bien, os compartiré esto para que lo podáis consultar también si lo necesitáis, junto con los recursos. Y vamos a ver, ¿dónde está? Aquí, perdonad, ahora.
que se me fue a la otra pantalla. Bien, vamos a hablar acerca de esta actualización incremental. ¿Qué significa? Pues bien, de forma predeterminada, Power BI refresca, actualiza todos los datos cuando se está produciendo una actualización en nuestros datos. Es decir, cuando el conjunto de datos se actualiza de forma predeterminada, Power BI va a leer toda la información. Si tengo 10 millones de filas de datos históricos, Power BI los va a actualizar completamente, salvo que configuremos la actualización incremental, que es lo que represento en la tabla de la parte inferior. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí vemos un ejemplo de una tabla en la cual se van añadiendo registros a diario, semanalmente, cada cierto tiempo. Y gracias a la actualización incremental podemos crear unas particiones. Esto se va a generar casi automáticamente, ¿eh? No requiere un conocimiento avanzado, no requiere una gran intervención por nuestra parte, pero sí debemos hacer una serie de ajustes para que Power BI sea capaz de determinar que esto de aquí son datos históricos que ya no deben ser actualizados. En el caso que planteaba Álvaro, periodos que ya han sido cerrados. Y el periodo o año en curso sí que se va a estar actualizando a diario, semanalmente, mensualmente, en función de cómo nosotros lo configuremos. Bien, cosas que son importantes conocer, y no lo dice Alejandro Ayala, sino que lo dice Microsoft, y por lo tanto debo mencionarlo para que no cayáis en error. Bien, requisitos de los orígenes de datos para poder configurar actualización incremental. Bueno, os marco en amarillo los elementos más fundamentales de lo que aparece en la documentación técnica para que no lo tengáis que leer todo. Pero cosas que debemos tener en cuenta. En nuestros datos tiene que haber una columna de fecha, ¿vale? Pues tiene que ser o de fecha o fecha y hora, ¿vale? Con datos, donde estoy, ahora me he perdido, aquí. Columna de fecha con datos de fecha y hora, aunque puede estar en formato de número entero. Recordemos que una fecha no deja de ser un número, ¿vale? Pero importante, tiene que existir columna fecha. Segundo punto, el origen de datos está diseñado, la actualización incremental está diseñada para orígenes de datos que admitan plegado de consultas. No me voy a extender excesivamente otra vez en lo que es el plegado de consultas, porque todas las personas que estáis siguiendo el curso conmigo ya habéis asistido a clases o tenéis acceso a vídeos donde explico de forma muy detallada. Hicimos muchas demostraciones de qué es el plegado de consultas, pero sí es importante saber que nuestro origen de datos debe admitir plegado de consultas. En el caso que plantean tanto Ana como Álvaro, que se están conectando a bases de datos SQL Server, admite plegado de consultas y por lo tanto podréis aplicar esta solución. Y además, y muy importante, todo este párrafo no hace falta que lo leamos completamente porque es un poco pesado, pero debemos tener en cuenta que para que funcione la actualización incremental vamos a crear dos parámetros. Un parámetro que defina un inicio y un parámetro que defina el final. Y es importantísimo escribir los parámetros cuando los estemos creando, insistiré en ello, tal y como se muestran aquí, porque son unos parámetros internos de Power BI que solo va a reconocer si lo escribimos literalmente. Range, start, todo junto y con la S mayúsculas, y range en todo, bueno, quiero decir con range en mayúscula y con la palabra en también en mayúsculas. Y aquí me detengo porque veo que Álvaro tiene una consulta. Te escucho con atención, Álvaro. Sí, una duda, Alex. Lo de plegado de consultas quiere decir que las transformaciones que vayas haciendo con Power Query no puedes romper el plegado de consultas. Bueno, buena pregunta, porque llegará un momento que harás transformaciones que lo rompan. Lo que tenemos que hacer es, cuando estemos aplicando estos parámetros, el plegado debe estar en activo, aunque más adelante se pueda romper, y se romperá porque a veces hay transformaciones que requieren romperlo. Pero verás que casi al inicio del procedimiento, antes de romper el plegado, utilizaremos estos parámetros, ¿vale? Y después ya lo puedes romper si lo necesitas. Perfecto. Sí, vale.
Entonces seguimos un momentito con la explicación. Y bueno, puntualizaciones que nos hace Microsoft. Dice, mediante, ¿vale? Dice, otros orígenes de datos. Básicamente aquí dice, ¿qué sucede cuando el origen de datos no admite plegado de consultas? Dicen, mediante el uso de lógica y funciones personalizadas adicionales, se puede utilizar la actualización incremental con otros orígenes de datos. Quiero decir, hay formas de emplear esta tecnología o este método en orígenes de datos que no admiten el plegado de consultas. Con esto lo que está haciendo Microsoft es poner como unas comillas, diciendo, si tu origen de datos admite plegado de consultas, esto va a funcionar seguro, y si no admite plegado de consultas, en algunos casos sí y en otros no. No te pueden garantizar que vaya a funcionar. Y esto lo menciono porque hay técnicas y diversos artículos al respecto donde se muestra cómo aplicar criterios de actualización incremental en orígenes de datos que no lo admiten, ¿vale? Con un poco de creatividad y de ingenio se puede hacer, pero de forma nativa, para que esto funcione sin ningún tipo de problema, utilizaremos orígenes de datos plegables, como es tu caso, Álvaro, y como es el de Ana, que tenéis bases de datos SQL Server. Los que tengáis otros orígenes de datos, bueno, hay formas de simularlo. Tengo algún ejemplo hoy, pero hoy no puedo mostrarlo todo porque entonces no avanzaríamos en nada, ¿eh? Hoy os mostraré un caso de uso estándar, normal, y si es pertinente para otra sesión ya traeré algún otro caso de uso más creativo, donde trabajaremos con ficheros y otras técnicas. Bien. Dicho todo esto, me gusta que veáis que esto viene de la documentación oficial de Microsoft, para que quede claro que no es algo que yo diga porque sí, realmente es importante. Y también debemos tener en cuenta que para utilizar estos parámetros, y esto os puede resultar un poquito extraño, pero es así. Ahí, voy a hacer el zoom aquí abajo, a ver si logro. Aquí. Cuando utilicemos estos parámetros, deberemos aplicar unos filtros de fecha que veremos a continuación, donde puede existir el posterior a, anterior a o igual a, ¿vale? Pero esta parte igual a o la ponemos arriba o la ponemos abajo. No puede estar en los dos sitios. Es decir, si yo pongo después de, a ver que no logro borrar esto, aquí, si pongo después de o igual a, ¿vale? Entonces el igual a no puede estar aquí abajo, o está abajo o está arriba. Tiene que estar en uno de los dos sitios, pero en la demostración lo veremos más claro. Pero lo señalo porque esto lo dice Microsoft, ¿vale? Es importante. El igual a solo puede estar en uno de los dos filtros, no en ambos. Y a partir de aquí ya viene toda la demostración, que es, bueno, en definitiva, lo que os voy a mostrar ahora de forma práctica. Así que retiro esto por aquí, me lo quedo también como fuente de consulta por si necesito repasar algún punto que no recuerde, y vamos a iniciar este trabajo. Voy a abrir este archivo de Power BI, que creo que ya lo abrí, para hacer todo este ajuste de configuración. Permitidme que verifique que no está creado. Vale, deshabilito esto para poderlo configurar desde cero y vamos a empezar. Lo primero que hacemos, conectarnos a nuestro origen de datos. Como os decía anteriormente, yo me conecto a un Excel para que las personas que veáis este vídeo posteriormente podáis hacer una simulación, pero solo es una simulación. La actualización incremental, como el Excel no es un origen plegable, no estaría funcionando realmente. Sí que me permite mostrar. Es como si estáis preparando, yo qué sé, las personas que están preparando, aprendiendo a conducir, ¿vale? Pueden aprender conduciendo un vehículo por la carretera o pueden aprender con un simulador, mirando una pantalla y moviendo un volante, ¿no? Pues aquí lo que voy a hacer es utilizar un simulador. En realidad no estaré conduciendo el vehículo, pero para la demostración nos servirá. Y lo señalo porque no quiero que nadie se quede con la idea de que podemos utilizar ya lo diré, la actualización incremental con archivos de Excel. Bueno, dicho esto, ¿qué estoy haciendo? Simplemente busco el archivito donde están esos datos, ¿vale? Voy a dejar que llegue hasta la sección de los datos y justo lo que estáis viendo aquí es lo que hace unos instantes os mostraba en este Excel, ¿vale? Esta tabla de aquí, ¿vale? Llega hasta el 18 de febrero del 2023 y si lo hice bien,
Bueno, debo actualizar la vista previa, a ver que me esté conectando, que no me haya pasado como antes, que estaba en el equivocado. Sí, es este. Vale, pues voy a aplicar una actualización para garantizar que se ven los datos tal y como aparecen en el Excel. ¿Y por qué se queda empeñado esto en que es, bueno, da igual, a efectos de la demostración, tampoco es el pedido 108, pedido 108, empieza el 1 de agosto, no sé por qué. Debo tener varios archivos con el mismo nombre. Seguramente estoy leyendo el de otra carpeta. Debe ser eso. Dejadme que lo mire, porque si no, luego no me va a funcionar la demostración y va a parecer que esto está fallando. Estamos aquí. Es el de la carpeta número 6. Vale, voy a comprobar si ese es el que estoy abriendo. Más que nada porque si no, luego empezaré a hacer cambios, no funcionarán las cosas y parecerá que este ejercicio no funciona correctamente. Vale. Pues vamos a seguir. Aquí tenemos, como os decía, esos datos. Simplemente me conecto a los datos. Y hasta aquí, para puntualizar lo que señalaba Álvaro hace unos instantes, yo no he roto el plegado de consultas. Aquí no hay plegado de consultas porque es un Excel, ¿vale? Pero debo imaginar que todavía no lo he roto. Me estoy conectando al dato en bruto, tal cual. Bien. Debemos crear dos parámetros, tal y como se nos indica en la documentación oficial. Yo aquí ya los tengo creados. Vemos que el nombre debe ser exactamente range start y range end y veamos cómo se han creado estos parámetros. Simplemente pestaña inicio, administrar parámetros y pulsamos en el botoncito parámetro nuevo y lo creamos. Ya está. Y ahora os voy a mostrar, ya que los tengo hechos, cómo se han creado estos parámetros. Bien, cuando pulsamos en crear parámetros se nos abre esta ventanita que estamos viendo aquí a continuación, donde en principio no hay nada creado. Lo hacemos desde cero. Pulsamos el botoncito nuevo, hacemos clic aquí, le asignamos el nombre y recordemos lo que os decía, la importancia del nombre. Range, start, sin espacios y con la S mayúscula y range, end, sin espacios y con la E mayúscula. Si no lo hacéis así, nada de este ejercicio funcionará correctamente. A partir de aquí, también nos indica Microsoft que el tipo de parámetro ha de ser de fecha hora. Así que ponemos fecha y hora, porque lo que vamos a estar filtrando son periodos, fechas. Quiero actualizar solo los datos del último año, de la última semana, del último día, lo que yo desee. En valores sugeridos podemos poner cualquier valor, porque lo vamos a escribir nosotros de forma manual. ¿Vale? Lo vamos a escribir directamente. Por ejemplo, yo aquí puse 1 de enero del 2019, 2020, quiero decir, pero voy a simular, no, sí, tiene que ser 2020 por una razón, ahora os lo digo, pongo una fecha que tenga sentido con mis datos. Se iba a poner 2019, podría poner 2021, pero ya me está bien. Los datos más antiguos son del 20, pues lo dejaré así. Aunque no debéis preocuparos por esta fecha. Podréis poner aquí lo que os diera la gana. Cualquier fecha es válida, porque Power BI esta fecha no la va a tomar en cuenta al actualizar los datos. Solo la va a utilizar la primera vez, cuando nosotros carguemos los datos al modelo. A partir de ahí, la actualización incremental, en función de cómo la configuremos, cambiará estos valores. De forma dinámica, lo hará Power BI solito. Y como lo va a hacer automáticamente y solo, el valor que nosotros hayamos puesto aquí es irrelevante, no tiene ninguna importancia, no os preocupéis. Poned cualquier fecha dentro del intervalo de vuestros datos y listo, no tiene mayor importancia. Bien, habiendo señalado esto, vamos a ver el range n. Exactamente lo mismo, lo escribimos correctamente, fecha y hora y cualquier valor. Y ponéis aquí la fecha que os dé la gana. No tiene mayor importancia. Yo estoy poniendo en uno enero, enero del 2020 y en el otro diciembre del 2020 porque me viene bien para la demostración, pero no tiene mayor importancia, insisto. Poned las fechas que queráis. Ahora que ya están definidos los dos parámetros, pulsamos en aceptar y ya tenemos aquí nuestros parámetros. No tiene mayor importancia. Están creados, tienen un nombre asignado. Pues ahora vámonos a nuestra tabla de la base de datos, donde estábamos aquí.
con todos los datos correspondientes, ¿vale? Tengo todos los pedidos de las diferentes fechas y años. A ver, vale, ya está. Estaba mirando que el rango de datos fuera correcto, que no me estuviera liando y luego la demostración no funcione. Perfecto. Bien, pues tenemos aquí los datos. ¿Qué debemos hacer a continuación? ¿Vale? En este punto donde está el dato en bruto, todavía no hemos hecho ninguna transformación. Vamos a aplicar un filtro. ¿Vale? ¿Cómo aplicamos un filtro? Pues bueno, lo reproduzco desde el inicio. Incluso voy a eliminar este paso, ¿vale? Para que lo veamos desde el principio. Como debo operar sobre una columna que sea del tipo fecha o del tipo fecha-hora, selecciono esta fecha que vemos aquí, aplico el botoncito de filtrado y voy a seleccionar un filtro de fecha y hora. Y debo poner el filtro entre, aunque veremos que esto se puede modificar posteriormente, ¿eh? Pero si pulsamos aquí directamente, nos mostrará la pantalla para que podamos decir es posterior o es anterior. Ya viene preparado. Entonces, ¿qué filtro es el que vamos a aplicar aquí? No vamos a escribir una fecha manualmente, no tiene ningún sentido, sino que vamos a utilizar los parámetros que hemos creado. Entonces, los datos tienen que ser posteriores a el parámetro, selecciono parámetro range start, el de inicio, y anterior, parámetro range end. De esta forma decimos, tiene que estar comprendido entre el inicio y el final. No tiene mayor misterio, pero aquí hay una cosa que está mal, ¿vale? Os he insistido cuando os hablaba de la explicación teórica. El igual o lo pongo arriba o lo pongo abajo. No puede estar en los dos sitios a la vez, porque entonces esto no va a funcionar. Las particiones se generarán incorrectamente y no estará funcionando correctamente la actualización incremental. Da igual si lo pongo arriba o abajo, no tiene importancia, pero solo en un sitio. Así que yo voy a poner aquí que sea es posterior a, así tengo aquí el es posterior a y aquí es anterior o igual, ¿vale? Esto solo en uno de ellos, no en los dos. Y ahora que lo tenemos ya puedo pulsar en aceptar y obtengo como resultante tres filas de datos del 2020. ¿Por qué? Porque este filtro está mostrando solo los datos comprendidos en el año 2020. Pero como os digo, la actualización incremental más adelante modificará automáticamente estas fechas, ¿vale? Simplemente lo hacemos así para configurarlo y luego Power BI hará lo que tenga que hacer con ello. Así que vamos a pulsar en cerrar y aplicar. Espero que se actualicen los datos. Y lo que represento aquí es una tablita que me sirve para la explicación, donde estamos observando que tengo los datos del 2020. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son los filtros que yo apliqué. Entre el parámetro range start y range end, solo he seleccionado datos del 2020. Hasta aquí no hay mayor misterio ni mayor problema. Bien, vamos a configurar ahora la actualización incremental, porque de momento no lo hemos hecho. Lo único que hemos estado haciendo hasta el momento ha sido crear el parámetro y la conexión a la base de datos de SAGE o la que sea. Bien, ¿cómo configuramos la actualización incremental? Seleccionamos la tabla sobre la que hay que aplicarla, la tabla de hechos, esa tabla de contabilidad que indicaba Álvaro o la tabla que comentaba también Ana en su pregunta. Pulsamos botón derecho y nos vamos a la sección de actualización incremental. Pulsamos en este botoncito y se nos abrirá la ventana necesaria para configurar todo esto. Bien, fijaros que aparece una advertencia. Aquí Power BI no para de advertirnos. Si no te podemos garantizar que esto funcione si no se pueden plegar los datos, si no admiten plegados de consultas, ¿eh? Esto es una advertencia que nos van a hacer constantemente para que sepamos que si el origen de datos no se puede plegar, no nos van a garantizar que esto esté funcionando correctamente. Vamos a considerar que estamos conectándonos a una base de datos que sí admite plegado de consultas, así que vamos a continuar. Más cositas que debemos tener en cuenta, porque esto es importantísimo. Cuando configuréis actualización incremental,
guardad una copia de seguridad de vuestro archivo PBIX. Guardarla. ¿Por qué? Porque generalmente cuando cargamos un archivo a la nube del servicio de Power BI, un conjunto de datos, quiero decir, ¿vale? Voy a mostrarlo en un momentito cerrando esto. Voy aquí, bueno, tengo que ir a un área de trabajo que haya conjuntos de datos. Generalmente a cualquier conjunto de datos, si tenemos los permisos adecuados, vamos a poder descargar ese archivo. Sin mayor problema. Pulsamos aquí y el PBIX se descarga. Pero cuando configuramos la actualización incremental, esa opción de descargar se elimina. Fijaros que nos dice que cuando publiquemos el conjunto de datos ya no podremos descargarlo en versión Power BI Desktop. Así que cuando lo hayamos publicado debemos guardarnos el PBIX porque perderemos la posibilidad de recuperarlo en el futuro, ¿vale? Simplemente tengámoslo en cuenta. Guardemos nuestra copia de seguridad y ya está. Bien, ¿sobre qué tabla vamos a aplicar actualización incremental? Bueno, podría tener varias tablas, pero en este caso solo tengo la de pedidos, o la de contabilidad, la de facturas o la que sea. La selecciono. Y ahora activo la actualización incremental y veamos qué es lo que nos está solicitando. Me indica desde qué fechas deseas cargar los datos. ¿Vale? Voy a generar un conjunto de datos leyendo sobre tu base de datos y necesito saber si quieres 5 años, 10, 20, 5, 1 o 2, o 3 días o una semana. Vemos que hay un desplegable y podemos determinar. Esto va a condicionar el histórico. Álvaro, si en tu base de datos hay datos de 10 años, pero tú solo necesitas los últimos 5 años, no pongas 10, porque es almacenar datos de forma innecesaria, pero sí es importante que esta reflexión la hagas antes. ¿Vale? ¿Cuántos datos históricos voy a almacenar? Por ejemplo, yo voy a plantear, en este caso hipotético, que voy a almacenar los últimos 5 años. Pues pongo 5 años. ¿Esto se puede modificar más tarde? Sí, se puede modificar, pero tenemos que iniciar todo el proceso de actualización desde cero, así que vale la pena pensarlo antes, ¿vale? Por una cuestión de facilidad, ¿eh? Es mejor hacerlo al principio que no tenerlo que modificar después. Muy bien. Ya hemos definido que queremos los últimos 5 años. Ahora tenemos que decir qué periodo es el que deseamos actualizar. Yo aquí puedo decir, voy a almacenar un histórico de 5 años de datos, pero solo quiero actualizar los 2 últimos días, ¿vale? O los 2 últimos años. Ahora voy a mantenerlo en días para que veáis la implicación que esto tiene. Dice, lo que me está diciendo aquí el sistema es, como me estás diciendo que almacene 5 años, empiezo el 1 de enero, fíjate que siempre empieza el 1 de enero, ¿eh? No va a empezar el 17 de enero. El año 2018 va a estar completo. 18, 19, 20, 21 y 23. 5 años de histórico, justo lo que he programado aquí. Pero además dice, los datos nuevos que voy a tomar en cuenta van a ser los del día 18 y 19, los 2 últimos días. Todo lo demás será un histórico y solo voy a ir actualizando los 2 últimos días, En el caso de la consulta de Ana, lo tiene que configurar así. Quiero solo, ella planteaba, por ejemplo, los 15 últimos días, sería correcto poner aquí 15 días, ¿vale? En el caso que plantea Álvaro es diferente. Álvaro quiere poder estar actualizando todo el año en curso. Así que pondríamos un año. ¿Por qué? Porque así vemos que vas a almacenar, Álvaro, todo este histórico desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 del 12 del 2022 va a ser el histórico y se va a estar actualizando únicamente el 2023. Y cuando pases al año 2024 se actualizará el 2024. Esto va a ser dinámico, se va a estar actualizando las fechas automáticamente. Bien, vamos a plantear, yo creo que para la demostración lo que me va bien aquí es poner 2 años. Permitidme que compruebe sobre los datos que tengo, sí.
Para la demostración a mí me va bien poner 2 años y ahora veremos por qué, ¿eh? No tiene mayor importancia, cada uno configure según sus necesidades. Además, si estamos trabajando en modo Direct Query, podemos hacer esto también, pero para eso necesitamos licencias premium. Me detengo aquí que veo que Álvaro ha levantado la mano. Álvaro, te escucho con atención. Una duda, pero si tú tienes en el campo, en este caso de SAGE o de una base de datos, el campo actualización o modificación, y realmente puedes traerte siempre lo del día anterior, ¿no? Por ejemplo, si es una actualización diaria y no coger de año en año, ¿no? Sí, podrías ir a nivel de días. Yo te he planteado el tema años basándome un poquito en la pregunta que hacías de año cerrado y año en curso, ¿eh? Básicamente por eso, pero tú podrías Claro, decir, yo estaba en la película de anexar tablas y digo, bueno, pues cojo como has hecho antes, básicamente, cojo un histórico y añado pues el año actual, pues, porque no leo la columna fecha de modificación, sino me entrego todo el año porque sí que puede haber vale. cualquier modificación, pero en incremental yo contra el día anterior o suficiente, ¿no? O similar. Bueno, cuidado, porque ¿sabes qué ocurre? Si pones el día anterior y luego tenéis que hacer una modificación en un dato del mes de enero, por ejemplo, imaginemos el caso real, ¿eh? Hoy es día 19 de febrero y nos damos cuenta que hay que hacer un ajuste, hay que entrar en SAG en un registro del mes de enero y modificarlo. Y entramos y lo modificamos. Según cómo hayas configurado todo esto, ese cambio no se verá reflejado. ¿Me explicó? Pero si has elegido el campo fecha de modificación, sí, ¿no? Sí, sí, vale. Tú estás yendo ya un paso más adelante, que es Ah, esto. vale, 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 Sí, vale. sí, pero tienes razón, ¿eh? Tú estás yendo ya a este punto, detectar cambios. Vale, vale, Si vale. habilitas detectar cambios, fíjate que te pregunta cuál es la columna, ya no de la fecha del registro contable, sino la de la fecha de actualización, que es lo que tú querrías hacer en ese caso. Exacto, vale, perfecto. Básicamente lo muestro con el Excelito este de demostración, donde tú ya no estás analizando la fecha del apunte contable o de lo que sea, sino que miras la fecha de actualización de ese registro. Exacto. Efectivamente, sí, lo puedes configurar entonces ajustando este campo de aquí, fecha de actualización. ¿Sí? ¿Te sirve? Perfecto, perfecto. Vale. Yo ahora lo voy a desmarcar porque no tengo la demostración preparada para que funcione bien con esto y no quiero que salgan cosas raras que puedan confundir a la gente que esté viendo luego el vídeo, ¿vale? Pero en tu caso ya te digo, activas esta casillita, dices cuál es la columna que muestra la actualización de los registros y ya lo tendrás correctamente configurado. Bien, si todo esto lo hemos hecho bien, además Power BI nos da aquí un pequeño resumen de lo que va a suceder. Estoy almacenando 5 años como archivo histórico y actualizo incrementalmente los 2 últimos años, que es lo que yo he configurado. A mí este esquemita va bien, pero realmente lo que te deja las cosas clarísimas es leer aquí lo que aparece y así no hay duda ninguna. Este periodo se va a estar actualizando y este queda como un histórico. Ya está, no tiene mayor importancia. Pulsamos en aplicar. Ahora hemos configurado la actualización incremental. Aquí tenemos los datos correspondientes. Vamos a publicar esto a la nube. Publicar en preguntas y respuestas y vamos para allá. Muy bien, ya lo tenemos. Así que me voy al servicio online para poder mostrar esto que he publicado aquí en preguntas y respuestas. Perdonad. Y recordemos que una vez configurada actualización incremental, 3 puntitos, descargar archivo, hago clic y me dice que no es posible. ¿Vale? Así que cuidado, lo que os insistí de la copia de seguridad. Como ahora tiene actualización incremental, ya no me permite descargarlo. Y tiene sentido porque he creado particiones y aunque yo aquí no lo veo internamente, el Power BI está creando diferentes particiones de los datos. ¿Vale? Ya no es una tabla que lo tiene todo. Hay una tabla con históricos y a partir de aquí se van haciendo particiones que van quedando, algunas se actualizan y otras no. ¿Vale? Pero ya tenemos nuestro... Sí, efectivamente, Alejandro, como dices, ya no hay marcha atrás. ¿eh? Yo, si ahora accidentalmente borrase mi archivo de Power BI,
ya lo habría perdido. Así que conservad siempre una copia del archivo Power BI antes de publicarlo al servicio, ¿vale? Porque lamentablemente luego no hay marcha atrás. Siempre puedes hacer todo el trabajo desde cero, pero claro, a nadie le apetece eso. Cuando ya has construido un informe, deseas poderlo reutilizar, ¿no? No tenerlo que perder, así que mucho cuidadito. Por eso insisto tanto en guardaros una copia, guardar una copia, guardar una copia. Bien, vamos a ver el informe. Accedo al informe, actualizo la vista previa para garantizar que lo estemos actualizando y fijaros que solo me muestra el año 2020, ¿vale? Esto es algo normal ahora, porque yo todavía no he actualizado ese conjunto de datos. Como yo programé los parámetros para que solo me mostrara estos datos de aquí, pues estos 3 datos son los que me está mostrando. Ahora, para ilustrar este ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer algo que no tiene mucho sentido en el mundo real, pero que necesito para ver la demostración. Por ejemplo, después del pedido 108, voy a incorporar el pedido 109. Lo tengo aquí preparado para poder hacer un copiar-pegar simplemente. Pero lo tengo que pegar aquí en la tablita. Vale, ya tengo el pedido 109, ¿vale? Que antes no existían los datos, ahora sí. Y además voy a modificar la columna de descuento, que es la que tengo coloreada en amarillo, para hacerlo muy evidente, y vamos a imaginar, aunque sé que esto en el mundo real no tiene mucho sentido, pero que aplico un descuento del 50% a todas las operaciones que hice porque olvidé asignarle un rappel a un cliente, yo qué sé, por lo que sea. La cuestión es que estoy haciendo una serie de modificaciones que afectan a estos valores. Y este que es el registro nuevo, con descuento 0%, pues ya está. Vale. Voy a esperar unos segundos porque debo esperar que estos cambios se propaguen a través del SharePoint, ¿vale? Y, por tanto, antes de venir al servicio en línea, actualizar y que veamos lo que pasa, voy a aprovechar que tengo por aquí el archivo de Power BI para comprobar si se han propagado ya los cambios del SharePoint. Así que voy un momentito a modificar los parámetros que creé, ¿vale? Y en el range end voy a poner que me muestra hasta el año 2024. Quiero verlo, quiero ver todos los datos. Estos son los efectos de comprobación, ¿eh? No hace falta que en la actualización incremental hagáis esto. Yo lo voy a hacer para ver si los cambios que he aplicado en el SharePoint ya se han trasladado al modelo o no. Y veo que sí, se han trasladado porque podemos observar que aquí en el Power BI Desktop ya me muestra los descuentos del 50% y el pedido 109. Pues bien, vamos a ver qué comportamiento tiene esto en la nube, donde he configurado ese conjunto de datos con actualización incremental. Me voy al área de trabajo y voy a actualizar el conjunto de datos. Yo en realidad lo que haría es configurar esto, programar la actualización para que cada día a la 1 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, a las 5 de la madrugada, a la hora que yo quiera, esto se actualice. Pero en este caso voy a hacer una actualización manual. Simplemente voy a comprobar que las credenciales están funcionando correctamente para que no dé ningún error que podamos malinterpretar. Sí, pues bien, ahora que veo que las credenciales están bien, actualizo este conjunto de datos. Hago clic en actualizar y no debería tardar mucho, así que vale la pena que esperemos para ver que realmente se ha actualizado y que podamos cerrar toda la explicación sin ningún tipo de laguna. Ya lo tenemos aquí actualizado justo en este momento. Voy a forzar la recarga de la página para que no quede nada en caché, que veamos los datos mal. Entro al informe y podéis observar que para mí... ¡Uy! Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? A ver. Esto que está sucediendo es un bluff en toda regla, ¿eh? Porque no debería mostrarme estos descuentos aplicados, salvo que haya configurado mal la actualización incremental, que le dije, quiero almacenar 5 años y quiero ver los cambios de los dos últimos, que son el 23 y el 22. Vamos a ver qué dice. Madre mía, qué fracaso más estrepitoso. Permitidme que lo chequee un momento porque esta demostración la he hecho como 1.000.000 de veces, ¿eh? Y no sé qué tripa se le ha roto hasta ahora. Vamos a ver.
Ah, era la primera actualización que yo estaba haciendo, ¿no? Vale, claro, es que, perdonad, ya está, ha sido un lapsus de mi memoria. Yo he cargado el conjunto de datos y luego he ido al Excel y he cambiado los datos sin haber actualizado primero. Vale. Recapitulo para que sepáis un poquito. De hecho, lo que voy a hacer, como me he dado cuenta de este fallito, voy a ponerlo todo como estaba. Editar parámetro, voy a poner las fechas correctas y os lo explico bien para que no os induzca confusión, porque aquí simplemente es que me he saltado un paso durante la explicación y no quiero que eso os induzca a errores. Y aquí había puesto 2020 también, creo. Sí, 2020. Muy bien. Vamos allá. Vale, estábamos en este punto, la actualización incremental estaba configurada, 5 años, 2 años, perfecto. Voy a volver a la situación anterior donde no existía el registro 109, porque es que me da miedo que al haber tenido este pequeño lapsus os pueda generar confusión, porque no me deja editar la tabla. Ahora sí. Esto cuando hago tanto zoom, el Excel se me vuelve un poco loco. Vamos aquí a la fila 109, ahora sí. Vale, pues esto lo quiero fuera de la tabla y lo borro. Y todo esto estaba al 0. Vamos allá. Bueno, y creo que este sí que estaba al 50, lo dejaré así. Vale, ya está. Aplico el cambio. Vuelvo a la casilla de salida para poder explicar lo que ha cambiado. Voy a pulsar en actualizar para ver que efectivamente esto se pone a 0. Puede tardar unos segunditos en propagarse, así que voy a guardar un momentito. Ahora sí, vale. He vuelto a la casilla de salida, republico el informe porque quiero que sepáis lo que ha pasado para evitar que genere confusiones. Vamos allá. Vale. Vamos al área de trabajo nuevamente, es decir, si ahora actualizo aquí, solo veré las 3 filas. Vale. ¿Cuál ha sido mi fallo? Yo estaba en este punto donde he cargado el conjunto de datos con un parámetro que estaba filtrando únicamente los datos del año 2020. Me he ido al Excel, he cambiado los datos y he actualizado. Evidentemente, ahí he cometido un error. Lo primero que hacemos cuando cargamos el archivo con la actualización incremental, que ahora está limitado a mostrar solo los datos de un año, solo muestra el 2020, ahí claramente falta información. La primera vez lo actualizo completamente para que este conjunto de datos lea todos los datos disponibles en SAGE o en mi base de datos, ¿vale? Necesito que primero lea todo lo que existe hasta el día de hoy. Y con esto crea la partición histórica. Ahora sí regreso a actualizo y regreso al informe. Ahora veré todo menos el pedido 109. Es decir, estoy viendo todos los datos que contiene mi sistema con estos descuentos al 0%. ¿Vale? Esto es lo que tendría que haber hecho y es el paso que accidentalmente olvidé. Y ahora sí me voy al Excel y hago los ajustes. Incluyo el pedido. Ya tengo el pedido 109 y para hacerlo evidente a todo esto le aplico 50% de descuento. Muy bien, ya lo tenemos aquí, el 50% aplicados a todos. Debo esperar unos segunditos para que esto se propague por internet y es donde aprovecho mientras tanto y hago la comprobación en el Power BI Desktop para ver que ya funciona correctamente. Así que voy a editar parámetros, le voy a decir que me muestre los datos hasta final del 23, con lo cual debería estar viendo todo si ya los cambios se han aplicado, que es lo que comprobaremos ahora. A veces esto puede tardar hasta un minuto. Vale, ya lo tenemos, aparece ya el 109 en el desktop, pero la actualización incremental funciona en el servicio online. Así que ahora sí que tiene sentido que yo simule que mis datos se están actualizando cada día.
cada día. Recordemos que aquí no está el pedido 109 y que todos los descuentos están al 0. Bueno, menos uno que puse al 50. ¿Vale? Pues bien, voy a actualizar nuevamente el conjunto de datos. Si ahora esto está funcionando correctamente con la actualización incremental, lo que veremos es que los datos históricos, los antiguos, no se han actualizado, no han sufrido ninguna modificación. Y los datos recientes sí, que es justo lo que hemos pedido. El histórico no lo actualices, pero los datos recientes sí. ¿Vale? Así que vamos a abrir el informe y lo podremos comprobar. Vamos al informe y aquí podéis observar cómo efectivamente, ahora que he hecho la demostración bien, sí que esto está funcionando. Vemos todos estos pedidos donde el descuento no ha variado. Ya no aparece ese 50% que yo acabo de poner. Fijaros que yo en el Excel, en mi base de datos, he actualizado todo esto. Pero aquí, para los datos anteriores, ¿vale? Desde el histórico hasta los últimos 2 años, no sufren ninguna modificación. Han quedado ya almacenados de forma estática, son años cerrados y Power BI ya no los está actualizando en ningún caso. Sin embargo, los datos de los 2 últimos años, porque yo le dije quiero actualizar los 2 últimos años, esos sí que los está reflejando. Incorpora tanto el pedido 109 como modifica los 2 pedidos que se encuentran englobados en los 2 últimos años. ¿Vale? Tanto el del 18 de febrero del 23 como este de mayo del 2022, ¿vale? Porque está dentro de los 2 últimos años. Y estos sí los ha modificado. Así que ahora sí he hecho la demostración correctamente. Y Álvaro, antes de pasar a otra cosa, quedan 15 minutitos y me dará tiempo de explicar algo un poco breve, pero ¿crees que lo que vimos de los flujos de datos más todo esto de la actualización incremental te sirve para implementarlo como una solución a tu problema de negocio? Yo creo que sí, perfecto. Tengo que decir cuál de las dos usar porque bueno, me da un poco miedo la actualización incremental, la verdad. Yo es la Pero que te sí, recomiendo, ¿eh? sí, Sí, porque sí. ¿Qué la te da anterior, miedo? pues a que como en las puertas de enlace, como ya ves que tengo problemas, digo, a ver si no se me va a Vale. sincronizar, pierdo los datos de un día, bueno, no lo sé. Supongo que es a donde tengo que llegar a ir, pero sí que me da un poco vértigo, la verdad, hasta que no me funcionen todas las puertas de enlace como deben. Vale, ahora entiendo. Vale, pues en ese caso sí que puedes probar a crear un flujo de datos hasta que tú te sientas cómodo que digas, oye, yo ya sé que me estoy conectando a las bases de datos, que no dan fallos. No voy a ver, otra recomendación que te puedo hacer es si lo que temes es que en algunos momentos puntuales te dé fallos de conexión y por tanto pudieras perder datos, lo que tienes que hacer es cuando configures la actualización incremental en este parámetro de aquí, no pongas 3 días o 2 días, porque entonces como tengas 2 días seguidos con fallos, perderías datos. Sé conservador y ponte un periodo, oye, concédete un mes, actualízame los datos de un mes entero o de 15 días, para que si hoy Vale, falla vale. la puerta de enlace y no consigo actualizar, que en la actualización de mañana todo se restablezca correctamente. ¿Vale? Sería otra recomendación que te puedo hacer, que no seas muy agresivo aquí al poner las fechas. Vale, porque repasando un poco, la parte de flujos de datos no se puede anexar, ¿no? Si no tienes licencia Power Sí, bueno, no, la Premium, ¿no? efectivamente, anexarás en Power BI Desktop. Vale, Entonces lo que tienes que hacer es en el flujo de datos toda la limpieza, toda, y en Power BI Desktop solo conectarte y anexar. Y ya está, pero que el dato ya esté limpio. perfecto. Sí, vale. Veo que Alejandro tiene una consulta, así que Alejandro, a tu servicio estoy. ¿Qué necesitas? Sí, me refiero, estos intervalos de actualización incremental no se pueden modificar entonces. Una vez lo has configurado la primera vez, Sí puedes, pero ¿sabes qué ocurre? Que tus datos crecen y crecen y crecen. Y si yo ahora modifico, yo ahora puedo poner aquí que quiero un periodo de 10 o de 2 o de 8 y vuelvo a cargar el conjunto de datos. Pero lo que sucede es que todas las particiones que ya han quedado almacenadas en el servicio de Power BI las estoy eliminando para generar unas nuevas particiones con este nuevo criterio. Tengo que actualizar el conjunto de datos completo otra vez y bueno, pues tiene ese inconveniente, pero que se puede hacer siempre y cuando
y esto es importante, conserves el PBIX, porque si no lo tendrás que hacer todo desde cero, ¿eh? Pero yo ahora modifico aquí y que en lugar de 2 años solo me actualice 1, y si publico esto, estoy cambiándolo en el servicio y solo actualizará 1 año, ¿eh? Vale. ¿Vale? Sí que es modificable. Se recomienda pensarlo bien al principio, porque tal y como tú lo defines al principio, ya estás diciéndole a Power BI cómo tiene que crear las particiones, los pedacitos de datos que almacena. ¿Vale? Pero solo tiene esa implicación. Tú lo puedes modificar tantas veces como necesites. Y de hecho, habrás visto que yo cometí un error y he venido, lo he ajustado, lo he vuelto a publicar y ha funcionado. Pero claro, yo estoy trabajando con 20 filas de datos, no con 20 millones. Sí, está claro. Vale. Muy bien, pues nos quedan 10 minutitos. Si no tenéis dudas, voy a ver el resto de preguntas que habían para el día de hoy, cuál es la que puedo resolver en 10 minutos, y creo que ya sé cuál es, pero permitidme que haga un checking. Perdona, Alejandro, Sí. ya por rematar esta duda, ¿la actualización incremental no se puede hacer con flujos de datos? Sí. Si vamos, mira, interesante pregunta. Voy al flujo de datos. Tomo cualquiera, el histórico de contabilidad, uno de esos flujos de datos que creé anteriormente, ¿vale? Accedo a él. Aquí me encuentro con el nombre de las columnas, ¿vale? Simplemente que antes no desplegué para que vierais lo que hay aquí. Me muestra el nombre de las columnas, si son números, textos y demás. Si pulso en editar tablas, os estoy mostrando cómo acceder al Power Query y hacer modificaciones que podamos necesitar, ¿vale? Aguardo un momentito, aquí están los datos y aquí tengo una columna de fecha. Pues bien, cierro, pulso en la X que está aquí un poquito oculta para no hacer ningún tipo de cambio. También podría pulsar en cancelar, de hecho, pulso en cancelar. ¿Y dónde encuentro la actualización incremental en un flujo de datos? La encuentro aquí. Aquí, que me fui de donde no era. ¿Vale? Dentro del flujo de datos tenemos esta opción de actualización incremental. Hacemos clic en este botoncito y en este caso, como el flujo de datos es Power Query en la nube y todo se configura en la nube, pues esa configuración la hago aquí en la nube, no en Power BI Desktop. Activo. ¿Cuál es la columna de fecha? Todo lo mismo que hemos visto anteriormente. Vaya, esta tabla no contiene ningún tipo de data time. Vale, vemos que es uno de los requisitos. No problem. Accedo un momentito y diré que la columna de fecha de pedido, que solo está en formato fecha, es fecha y hora. ¿Vale? Será muy sencillito. Aguardo un segundo. Cambio esto y le digo, esto va a ser fecha hora. Sustituir. Y ya tengo así una columna con fechas y horas para poder hacer la demostración. ¿Dónde se fue? Aquí. Vale. Guardo. Y ahora que ya tenemos la columna, voy a la actualización incremental, activo. Tengo aquí fecha pedido, porque me muestra 2. ¿Vale? Bueno, es igual. Supongo que un fallo puntual en Matrix, porque acabo de actualizar y cambiar el formato. Y lo mismo, ¿qué deseo almacenar en mi histórico? Quiero 5 años, quiero 10, quiero 4, quiero una semana, quiero 5 años. ¿Eh? Ahora, ¿qué periodos son los que se van a actualizar? Solo quiero recibir que se actualicen los datos comprendidos en el último mes, por ejemplo, en este caso, para hacer algo diferente. Detectar cambios, lo que tú planteabas antes, Álvaro. Yo tengo una columna que me muestra la fecha de actualización de ese registro. ¿Vale? Buscas cuál es la columna de actualización y la marcas. Yo en este caso no tiene sentido porque es la misma fecha pedido, pero tú sí deberías marcar e indicar cuál es la columna en tu base de datos que muestra cuál es la actualización. Y adicionalmente, si deseo que solo se actualicen, esto es opcional, los meses completos. Es decir, que el mes de febrero no se actualice hasta que haya concluido. ¿Vale? Si pongo día, esto cambia y en lugar de mostrar meses completos, muestra día completo. ¿Por qué? Porque puede ser que yo no quiera que se actualice el día de hoy hasta que cerremos a las 10 de la noche la empresa, por ejemplo. ¿Vale? Es un parámetro simplemente que en función de lo que escojamos aquí deberemos configurar. Y guardar. Ya tengo la actualización incremental. Ahora podría pulsar en actualizar. Ha habido un error. Bueno, es por ajustes que he estado haciendo en cuanto a la actualización incremental precisamente, y me está diciendo que necesito una capacidad premium debido, ¿dónde está que no lo veo? Aquí.
tablas con actualización incremental activa. ¿Vale? Aquí volvemos a uno de esos puntos en los cuales necesitamos o una licencia PPU, Premium por usuario, o una licencia Premium por capacidad a nivel de empresa, si queremos poder aplicar actualización incremental a nivel de flujo de datos. ¿Vale? Pero la configuración yo no lo puedo finalizar porque este usuario solo tiene licencia Pro, pero sería la misma. ¿Eh? Si cumpliera con los requisitos, esto quedaría configurado y ya está, y sería perfectamente funcional. ¿Te resolví la duda, Álvaro? Sí, pero me generas otra. Pues dispara, que para eso estas sesiones se llaman de preguntas y respuestas. Yo intento responder. Sí, A a ver. Las actualizaciones incrementales entonces necesitan un campo que sea fecha y hora, ¿no? ¿He entendido bien? O, número, o una fecha y hora expresada en número entero. Vale, pero luego como buena práctica, para la compresión del modelo también se recomienda separar el campo fecha y el campo hora. Bueno, en algunos escenarios sí, y de hecho sí que es algo que os he comentado. Aquí puedes encontrarte una incompatibilidad donde digas, oye, yo necesito trabajar con un modelo de actualización incremental y por lo tanto no voy a separar fecha y hora porque lo necesito. O hacer lo siguiente. Si entro aquí, fíjate que yo lo que hice, espero que acabe de actualizar para que lo veas, aquí realmente yo no tengo ninguna hora, con lo cual no estoy afectando de forma severa a los datos porque la granularidad, es decir, Vale. la cardinalidad, quiero decir, este registro es igual que este. Esté aquí la hora o no. Yo le pongo el tipo hora, me complementan los ceros y ya cumple el requisito. Yo podría tener aquí otra columna que fuera realmente la hora. Vale, vale. Mi ¿Vale? duda era que igual era que podía empezar el campo en fecha y hora y con las conversiones de Power Query igual puedes acabarlo solo en fecha, a ver si eso se permitía o no se permitía. No se puede, ¿no? Repite la pregunta, que entonces creo que no la entendí bien, la última. No. Yo estaba en mi paranoia de si realmente un campo de fecha y hora, cuando tú empiezas en Power Query, las conversiones puede ser fecha y hora y luego al final convertirlo a simplemente fecha, ¿no? Sí, también es una posibilidad, pero que lo que puedes hacer es quedarte solo con las fechas, poner el campo como formato fecha y hora, que es lo que te pide la actualización incremental, para que te ponga ceros, que no afecte a la cardinalidad de la columna y ya está. Vale. Porque hay modelos, seguramente esto solo sucederá si estás trabajando con modelos de Big Data, algo muy potente. Si tú estás registrando los datos de sensores de máquinas de una fábrica, tú puedes estar recibiendo información a las 8, a las 8:05, a las 8:10, a las 8:15, a las 8:20, a las 8, yo qué sé, millones o muchos registros cada día, y ahí la actualización incremental es que igual te interesa hacerla a nivel de horas casi, ¿vale? Y poder aplicar los parámetros teniendo en cuenta fracciones muy cortas. Sucede solo en casos muy específicos, generalmente en el entorno financiero, en el entorno de la contabilidad, de los pedidos, de las ventas, de la logística, no hace falta, pero que sí que hay modelos donde necesitas que la actualización incremental sea de rangos muy cortos, ¿vale? Pero bueno, muy pocos casos donde necesites llegar a ese nivel, porque cuando te encuentras en eso, igual es que ya lo que necesitas es directamente una conexión Direct Query y dejarte de actualizaciones incrementales ni otras soluciones. Pero bueno, como todo, cada problema tiene una solución específica en base a ese problema. Generalizar es complicado, pero por lo menos sabemos, oye, la característica funciona así. Y yo, por la información que me has dado en tus consultas, yo creo, Álvaro, que la actualización incremental te funcionará cuando solventes el tema de las puertas de enlace y te sientas confortable, pero te funcionará. Perfecto. Muy bien. Y entonces, vamos a ver qué puedo hacer en 4 minutos que nos quedan. Mira, voy a hacer algo muy sencillo, que sale un poquito del ámbito, pero